Entonces el fruto del Espíritu lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos del 16 hasta el 25. Vamos a tener la oportunidad de leer. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 hasta el 25. El texto específico donde se habla del fruto del Espíritu Santo está en los versículos 22 y 23. Sin embargo, vamos a tener un pequeño panorama del contexto de esta porción y vamos a referirnos de hecho también a algunas cosas de estos versículos que necesitamos tener presentes. Dice entonces la palabra del Señor. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, o lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la ley, que son manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien. Nada podemos hacer sin Dios. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar tratando de meditar en esta porción y pidiéndole al Señor que la palabra que vamos a estar aprendiendo pueda ser aplicada a nuestras vidas. La idea del estudio que vamos a estar desarrollando es que vamos a enfocarnos en ver cada una de estas características del fruto del Espíritu Santo. Vamos a dedicar, con el favor y la ayuda del Señor, una enseñanza a cada una de estas áreas, a cada uno de estos aspectos, características del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para el final de este estudio, yo espero que hayamos aprendido y memorizado estas características. Yo sé que algunos de ustedes ya las conocen bastante de memoria. Pero sobre todo, que el Señor utilice estas enseñanzas para producir, ¿cierto? Seguir, continuar en ese proceso de desarrollo de cada una de estas cualidades en nuestra vida. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en una introducción. No vamos a hablar específicamente de cada una de ellas, sino que vamos a hablar de manera un poco más general acerca de en qué consiste esto del fruto del Espíritu. Y para hacerlo, para entender un poco de lo que significa el fruto del Espíritu, vamos a tratar de hacer un contraste entre las dos cosas que se encuentran allí. La forma como el apóstol Pablo lo está comparando con otra cosa nos ayuda a entender un poco de lo que el fruto del Espíritu significa o es. Básicamente, podríamos decir, así de entrada, que la imagen de fruto está inspirada en la naturaleza. Un árbol saludable es un árbol que da fruto, buen fruto exactamente. Un árbol malo, claro, da mal fruto, ¿cierto? O malos frutos. Pero entonces esta ilustración o esta idea del fruto del Espíritu Santo nos transmite la idea de un árbol, ¿cierto? Un árbol nos transmite la idea de un árbol que está siendo bien nutrido por los componentes que suelen nutrir un árbol,
buena agua, una tierra llena de nutrientes, una tierra que ha sido de pronto abonada o fertilizada, sea naturalmente o sea mediante la intervención de hombres o de seres humanos, ¿cierto? Y que ese árbol que está plantado en esa tierra saludable es un árbol que eventualmente va a dar un fruto delicioso, ¿cierto? Hay alguien que espera ansiosamente que ese árbol dé fruto. Ayer que estábamos allí compartiendo con los hermanos en la casa de nuestro hermano Lenin, había un pequeño árbol allí de mandarinas, ¿cierto? Y cuando llegamos a ese lugar, casi que era súper llamativo ese árbol, como que a mí me atrapó la atención, se veían así naranjas, estaba muy frondoso y tenía todas esas naranjitas allí, como diciéndonos a nosotros, cómeme, ¿cierto? Cómeme esas mandarinas. Nos fuimos allí a jugar fútbol con Juanes y cada vez que estábamos allí nos acercábamos, interrumpíamos el partido para ir y comer una mandarina, y además estaba haciendo mucho calor, entonces estaban bien jugosas las mandarinas. Siempre que hay un fruto, alguien está esperando ese fruto, ¿verdad? Y mis hermanos, en la vida del creyente hay alguien que espera ver fruto en cada uno de nosotros. Hay alguien que ansía ver fruto. Hay alguien que ha sembrado mucho, que ha hecho una cosecha una siembra muy generosa, y que espera también en algún momento recoger una cosecha también de la misma manera, ¿cierto? Una cosecha generosa, de un fruto agradable. No cualquier fruto, un fruto delicioso para el corazón de aquel que lo ha plantado y lo ha sembrado. Creo que no necesitamos decir que aquel que espera ver ese fruto en nuestras vidas es Dios, ¿cierto? Bueno, Jesucristo nuestro Señor, pero es Dios, ¿verdad?, quien espera ver ese fruto en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hacer un contraste entre dos términos que aparecen aquí en el pasaje, que son el término fruto y el término obras, para que de alguna manera esto nos ayude a entender un poco más acerca de este concepto del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer este contraste? Vamos a compararlos. Y aquí en el pasaje se hacen algunas comparaciones entre los dos. La primera comparación que encontramos tiene que ver con lo que encontramos en el versículo 16, cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, este primer contraste nos lleva a nosotros a ser conscientes de que en nuestra vida como creyentes hay deseos que son opuestos. Hay deseos que compiten en nuestro interior. Hay deseos que compiten por manifestarse, por evidenciarse hacia el exterior. Son cosas muy internas del corazón de cada uno de nosotros, pero que anhelan verse reflejadas. Cada una de ellas intenta salir a flote. Uno de esos deseos es el deseo del Espíritu Santo, cuyos deseos son buenos, agradables a Dios, y los otros deseos son los deseos de nuestra propia carne, así como aparecen allí en el versículo. Cuando nosotros hablamos de la carne, no estamos hablando necesariamente de nuestro cuerpo, de este cuerpo físico, ¿cierto?, material que nosotros tenemos, sino que el apóstol Pablo utiliza en la Biblia el término carne para hacer referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Es esa condición humana que cada uno de nosotros tenemos y que de alguna manera está inquieta por satisfacer unos deseos que son contrarios a la voluntad del Señor. Entonces, es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición humana. De nosotros mismos, de nosotros los seres humanos, brotan anhelos y deseos que quieren ser satisfechos. Pero contra esos deseos humanos que brotan naturalmente de nuestro interior, de nuestro corazón, también se oponen a ellos los deseos del Espíritu Santo. Y se produce entonces allí una confrontación, una lucha en el interior de nosotros los seres humanos. Todos los hombres de la Biblia fueron conscientes de esta lucha. Hasta el mismo apóstol Pablo en algún momento dice: porque no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Sí? El apóstol Pablo reconocía que en su propia vida había una inclinación hacia lo malo.
y una inclinación que durante muchos años fue la que dominó su corazón, dominó su vida. A pesar de que Pablo era un hombre judío, respetuoso de la ley de Moisés, a pesar de que este hombre era, como él mismo lo expresa, un hombre muy riguroso y estricto en la práctica de los rituales y de los mandamientos que estaban en la ley de Moisés, Pablo, por el Espíritu Santo, pudo reconocer que en su vida había una inclinación hacia lo malo y que había una lucha constante y continua en su corazón. Que de nosotros los seres humanos no proviene el bien, que de nosotros los seres humanos no proviene la justicia, la verdad, el amor y todas estas cosas que son cualidades de Dios. De nosotros los seres humanos, lo que sale por naturaleza, lo que en realidad brota de nuestros corazones, son todas estas obras que son resultado de los deseos y las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo surgió esa naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros? Ahí tenemos que remontarnos allá a Génesis, al jardín del Edén. Dios había creado a los hombres en una correcta relación con Él. Los hombres estaban unidos a Dios, en armonía, se amaban. Dios amaba al hombre y el hombre de una manera natural, en esas primeras etapas de su vida, de su creación, respondía a Dios de una manera correcta, ¿cierto? Había una relación establecida por Dios. Pero algo se introdujo que generó una separación. Lo que se introdujo fue el pecado. Y a partir de ese momento, el hombre posee una naturaleza caída, ¿cierto? Una naturaleza afectada por el pecado. El hombre pecó, se separó de Dios, y con esa separación, el hombre ahora vive para sus propios deseos y para la satisfacción de su propio corazón, de sus propias necesidades. El hombre no piensa, esto es lo que agrada a Dios, estos son los deseos del Espíritu. El hombre piensa qué es lo que me agrada a mí y qué es lo que me satisface a mí. Y eso lo podemos ver incluso, volviendo al tema de la creación, podemos verlo desde ese momento en particular. Allá estaba la mujer, ¿cierto?, frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella expresó las siguientes palabras: esto es bueno a mis ojos, ¿cierto? Esto es bueno para mí, para la satisfacción de mi propia vida y de mis propios deseos. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que hay deseos opuestos, hay deseos que compiten. Unos son los deseos de Dios por medio de su Espíritu Santo y otros son los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, aquí en esta carta a los Gálatas, y ahí tendríamos que ampliar un poco el contexto para hacer referencia a esto, pero el apóstol Pablo está debatiendo entre un camino que los creyentes de Gálatas querían tomar, que no era adecuado. Pablo había predicado a los Gálatas el Evangelio de Jesucristo, y los Gálatas lo habían recibido, lo habían aceptado en sus corazones. Sin embargo, después de que ellos habían recibido el mensaje del Evangelio, empezaron maestros a enseñar que la salvación en realidad tenía que hacerse por medio de la ley de Moisés. Entonces invitaban a los Gálatas a que se circuncidaran, que era una práctica ritual de la ley de Moisés, y que tenían que someterse como a todos estos ritos que la ley de Moisés estaba ordenando, tratando de decirle a los Gálatas que en realidad la vida cristiana o la vida de servicio a Dios es una vida que tiene que estar basada en los principios, en los preceptos de la ley de Moisés. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas algo que ya nosotros aprendimos también en el libro a los Hebreos. Y aquí nos toca poner en práctica las cosas que hemos estudiado antes, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro a los Hebreos, quedó absolutamente claro que la ley de Moisés no es capaz de salvar a una persona, pero tampoco la ley es capaz de ayudar a una persona a vivir una vida que sea honrosa ante los ojos de Dios. La ley de Moisés simplemente lo que hace, cumple un propósito grande, ¿cierto? Pero poniéndolo en palabras concretas o sencillas, lo que la ley de Moisés hace es mostrarle al hombre la condición en la que se encuentra, la naturaleza pecaminosa en la cual el ser humano está, y mostrarle al ser humano que es un esclavo de esa naturaleza. Pero la ley no tiene el poder para tomar a ese hombre y sacarlo de esa condición pecaminosa
y hacer a ese hombre vivir una vida de rectitud. La ley no tiene ese poder. Ese poder reside solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el apóstol Pablo insiste tanto a los creyentes de Gálatas: no vayan a desviarse por ese camino de la ley, en lo cual solamente hay esclavitud. Ustedes tienen que tener su confianza puesta en Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo pueden tener victoria sobre esos deseos humanos, naturales, que los separan a ustedes de Dios. Entonces, otra vez, el primer contraste que vemos es deseos naturales del hombre, de nuestra condición pecaminosa, pero en oposición a ellos los deseos del Espíritu Santo. El segundo contraste que encontramos aquí es entre las mismas dos palabras, la palabra fruto y la palabra obras. Pablo utiliza la palabra obras allí en el versículo 19, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, para hacer referencia a lo que procede del corazón humano. Pero para hacer referencia a aquello que es lo deseable, el fruto que Dios desea ver, el apóstol Pablo no utiliza la palabra obra, sino utiliza la palabra fruto. Valga la redundancia, ¿cierto? Porque la estoy mencionando reiteradamente. Y la palabra fruto aparece en el versículo 22 y aparece con un pero. Empieza diciendo: más el fruto, pero el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan cada una de estas palabras? Cuando nosotros hablamos de obras, entonces el apóstol Pablo está señalando eso que naturalmente brota de cada uno de nosotros. Y pensemos por un momento, mis hermanos, ¿qué es lo que brota naturalmente de cada uno de nosotros? Algunos se podrán poner de pronto muy buenos, ¿cierto? Muy espirituales. No, de mí brota felicidad, amor, paz, ¿cierto? De mí brota amor, armonía, de mí brota justicia, de mí brota verdad, de mí brota sacrificio, generosidad. Todo eso brota de mí. No, la verdad es que no. De nuestros corazones, las obras que brotan de nuestros corazones, que se ponen de manifiesto, bueno, el deseo es lo interno, las obras son la ejecución de ese deseo. Esas obras que salen de cada uno de nosotros, mis hermanos, son obras injustas y manchadas ante los ojos del Señor. No son obras de verdadera justicia, no son obras de verdadero amor. Las obras que brotan de nosotros son cosas que provienen de nuestra naturaleza inclinada al pecado, inclinada al mal. Me gusta mucho un pasaje para ilustrar esto, un pasaje del Antiguo Testamento, allá Génesis capítulo 6. Ustedes recuerdan que cuando la mujer comió del fruto del árbol, las palabras que estaban en su mente, en su corazón, eran, que dice la Biblia que ella codició el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Ella, hasta ese momento, el único que había dicho las cosas que eran buenas era Dios. Dios es el que llama bueno a lo bueno y malo a lo malo, ¿cierto? Él es el que define ese criterio de lo que es bueno y lo malo. Pero en ese momento la mujer dijo: yo deseo ese conocimiento para mí. Yo quiero poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso que parecía una buena idea en ese momento, en realidad llevó a la humanidad a un punto en el que del corazón humano no brotaba lo bueno y lo malo, sino que en Génesis capítulo 6 nos dice que todo pensamiento del corazón humano era continuamente el mal. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con esa buena intención? La buena intención de definir lo bueno y lo malo. Yo voy a ser como Dios, yo voy a hacer el bien y el mal. No, resultó que el ser humano se convirtió en un esclavo del pecado. Génesis 6 es como uno de esos versículos lapidarios, ¿cierto? Que pone una sentencia final. Lo que salía y lo que brotaba del corazón humano era de continuo solamente el mal. Desde la juventud, desde la infancia, lo que proviene del corazón humano es continuamente lo malo. Dice el apóstol Pablo aquí: y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista seguiría. Pero yo creo que Pablo no tenía suficiente papel para seguir anotando más cosas, ¿verdad? No, en verdad no era necesario seguir anotando más cosas allí. El apóstol Pablo nos muestra que la lista no es exhaustiva, que todavía habría muchas más cosas que provienen del corazón y de las obras de los seres humanos, pero Pablo termina esta frase diciendo, y cosas semejantes a estas. Nosotros podemos encontrar otras listas en otras partes de la Biblia. En otras partes de la Biblia los seres humanos nos llaman inventores de males. Es decir, que si la lista se acaba, si la lista llega a su final, todavía somos capaces de inventarnos otra cosa nueva para incluir a la lista. De nuestro corazón, mis hermanos, no procede el bien. De nuestro corazón no procede el bien. Así que no podemos acercarnos a Dios basados en nuestras propias justicias. Eso es algo infructuoso, es inútil, no da resultado. De nuestro corazón no proviene el bien. Necesitamos entender eso. Para que podamos exhibir y manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, necesitamos entender que no proviene de nuestros corazones el bien, que no podemos producirlo por nosotros mismos, que no podemos hacer obras que sean agradables ante los ojos de Dios por nosotros mismos, y que por esa razón es que necesitamos urgentemente la asistencia de alguien que venga de afuera, ¿cierto? Que venga de afuera, no nosotros, alguien que nos ayude, alguien que produzca en nosotros esas cosas que no pueden provenir de nuestro propio corazón. Así que la palabra obras resalta el hecho de que todas estas cosas que he mencionado son el resultado de nuestro propio corazón y de nuestras propias acciones pecaminosas. Pero la palabra fruto nos habla acerca de algo que es producido por alguien más, el resultado de algo que es hecho en cada uno de nosotros. Pero fíjense aquí lo importante que es, no simplemente la palabra fruto queda allí como flotando, ¿verdad? Sino que el apóstol Pablo es claro en decirnos que el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Nos está mostrando que estas cosas, si bien las otras cosas proceden de nosotros mismos, estas otras cosas que el apóstol Pablo va a mencionar no proceden de nosotros mismos, sino que proceden del Espíritu Santo. Son del Espíritu Santo. Son parte de las cualidades, de las características del Espíritu Santo. Bueno, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el encargado de formar todas estas cosas en nuestra vida. Por eso no son obras, sino son el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede, mis hermanos, por más esfuerzos personales que hagamos, producir este fruto por nosotros mismos, a menos que el Espíritu Santo esté morando en nuestros corazones, a menos que el Espíritu Santo haga su habitación permanente en cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y hace de nosotros su templo, su casa, entonces apenas en ese momento podemos empezar a exhibir en nuestra vida estas cosas. Apenas en ese momento se puede ver en cada uno de nosotros amor, o gozo, o paz, o paciencia, o todas estas cosas que estamos mencionando aquí. Quitemos al Espíritu Santo y estas cosas desaparecen. Pongamos al Espíritu Santo en la vida de una persona y el Espíritu Santo va a obrar en esa vida hasta que esta persona produzca el fruto que Dios desea ver en su corazón. ¿Cómo recibimos nosotros al Espíritu Santo? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo se recibe única y exclusivamente por la fe. Es un regalo de Dios. No podemos ganarlo, no podemos forzarlo. El Espíritu Santo se recibe única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo habla también de eso aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Pablo regaña a los Gálatas, les jala un poquito las orejas y les recuerda que ellos no fueron salvos y por lo tanto no recibieron el Espíritu Santo mediante sus propios esfuerzos personales. La única manera como ellos recibieron el Espíritu Santo solamente fue por la fe en la obra perfecta de Jesucristo. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cierto? Pablo les está diciendo, ya yo les he explicado a ustedes el Evangelio de Jesucristo y les he mostrado que Jesucristo es el camino para una relación correcta con Dios. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es una respuesta lógica, ¿cierto? Ellos van a responder, lo recibimos por el oír con fe, no por las obras de la ley. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por la fe en Jesucristo, ahora vais a acabar por la carne, es decir, regresar a encontrar mi salvación y la santificación de mi vida a través de la ley de Moisés. Ahora vais a terminar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces fíjense, mis hermanos, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas está ligada a la fe. Y la fe está ligada a la palabra de Dios. Recibimos el Espíritu Santo por la fe en el mensaje de la palabra de Dios. Pero también es cierto que a veces pensamos que eso solamente corresponde a la salvación. Es decir, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, Él es mi Salvador, tengo el Espíritu Santo, lo recibí por la fe y ahí para. A partir de ahora tengo que enfocarme en las obras de la ley para de esa manera crecer en mi obediencia a la palabra del Señor. Pero la salvación es por la fe y la vida cristiana continua también se vive por la fe. ¿Qué significa esto? Que se vive en una continua dependencia de Dios y no de nosotros. Vivir por la fe es vivir confiando en los recursos de Dios y no en mis propios recursos. Porque mis propios recursos, ¿qué hacen? Me llevan a las obras de la carne. La fe en Jesucristo depende de lo que Dios ha hecho, de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Depende del carácter de Dios y depende de lo que Dios puede producir en mi vida por su poder, por su amor o por su gracia infinita. Así que el caminar y el exhibir el fruto necesita que la fe se manifieste continuamente en nuestras vidas. En un momento voy a hablar un tricitito más acerca de esto. El tercer aspecto del contraste que nosotros estamos viendo es que las obras de la carne fluyen de nosotros, pero el fruto del Espíritu fluye única y exclusivamente de Dios. ¿Cómo así que este fruto fluye única y exclusivamente de Dios? Porque todas estas cosas que hacen parte del fruto del Espíritu Santo son parte del carácter de Dios. Las otras cosas son parte de la naturaleza humana. Pero estas cosas que estamos mencionando son parte del carácter de nuestro Dios. Y voy a darles algunos versículos de ejemplo para esto. Yo los voy a ir leyendo porque son muchos y de pronto no vamos a tener la oportunidad de buscarlos rápidamente, pero aquí mi hermano Manuel los va a ir colocando también en pantalla. Todos estos atributos son parte de la naturaleza de Dios. El amor, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que conoce a Dios. Recuerden que conocer no es simplemente saber algo acerca de Dios. Conocer a Dios implica una intimidad, una relación con ese Dios. Implica una cercanía, una amistad con Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estas cosas os he hablado, Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Y Él está diciendo que Él nos da a nosotros su gozo, o sea, el gozo que le pertenece a Él. Es el gozo de Cristo el que reposa en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿De dónde proviene la paz? La paz fluye única y exclusivamente de Dios. El Dios de paz es el que les va a dar a ustedes la paz. Otro versículo, la paciencia. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay, cómo quisiera yo tener la paciencia de Dios, ¿cierto? Dios, por milenios, por generaciones y generaciones de seres humanos, ha esperado pacientemente para traer a la conclusión la historia de la creación y, mientras tanto, trata a los seres humanos con misericordia, con bondad, pacientemente. ¿Cómo quisiera yo tener la paciencia de Dios? Pero ya vamos a hablar de la paciencia más adelante. Ahora estamos viendo que cada una de estas cualidades fluye de Dios porque es el carácter de Dios. Dios es paciente. Otra más, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La palabra benignidad se traduce en algunas versiones como amabilidad. O sea que podríamos decir Dios es amable para con los ingratos y con los malos. Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿Qué es lo que brota naturalmente de nosotros? ¿Qué es lo que pertenece a la naturaleza humana? ¿La amabilidad? No. A la naturaleza humana pertenece la crueldad, la venganza, el deseo de revancha, ¿cierto? El rencor. Esas son las cosas que pertenecen a la naturaleza humana. Pero a la naturaleza de Dios pertenece la benignidad. Y Dios es benigno y no puede dejar de ser benigno. Dios es benigno con ingratos y con malos. Y también es benigno con los suyos, ¿no? Con los que Él ha rescatado. También habla el anterior era Lucas 6:35. El versículo de ahora es Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, Dios es un Dios benigno, amable. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, aquí encontramos la palabra bondad. Dios es bondadoso, Dios es bueno, solo Él es bueno. También encontramos la palabra fe. Un pequeño paréntesis, que esto lo vamos a ampliar un poco más adelante cuando lleguemos a ese término en particular. Pero hay algunas versiones de la Biblia que traducen aquí la palabra fe como fidelidad, ¿sí? Entonces vamos a limitarnos o vamos a adherirnos a esa traducción. Así que vamos a encontrar en la Biblia que Dios es fiel. Dios tiene fidelidad, Dios es fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. El versículo 11 también dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto es una referencia al Señor Jesucristo, allá en el Apocalipsis, pero la verdad es que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Así que el Señor Jesús es fiel y verdadero. También Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el término es el término mansedumbre. ¿Ya alguna vez escuchaba a... ¿Sí, señora? Es que se ve muy... Mateo 11, 29. Bueno, igual no se preocupen que después podemos compartir las citas allí también por el grupo, ¿sí? ¿Cierto? Lo podemos compartir. Muy bien. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una vez escuchaba o tenía una conversación con alguna persona y decía que, bueno, no lo decía específicamente así, pero como recuerdo, ¿no? Como que Dios no era un Dios humilde, ¿cierto? No, pues humilde es Jesús porque estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Pero Dios en su naturaleza, en su esencia divina, no es humilde. Pero eso sería como un poquito extraño, ¿cierto? Eso significaría que si Dios no es humilde, entonces Dios es lo contrario, arrogante o altivo. No, mis hermanos, Dios es humilde. Nuestro Dios es un Dios humilde. Incluso
en su forma divina, en su eternidad. Dios es un Dios humilde. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en la palabra de Dios? Miren, mis hermanos, nuestro Dios es un Dios tan hermoso que crea seres tan pequeños como nosotros, tan insignificantes y tan arrogantes, ¿cierto? Porque nosotros sí lo somos. Somos chiquititos, somos un gusano ante la presencia gloriosa de nuestro Dios, pero un gusano altivo, ¿cierto? Arrogante, así que se levanta y se cree, ¿cierto? Y saben, mis hermanos, el Dios de la Biblia podría tomar a estas criaturas insignificantes, pero altivas y arrogantes, y podría hacernos desaparecer en un soplo, ¿cierto? Solamente necesita quitarnos el aliento y ya, dejamos de ser. Solo necesita decirnos, dejen de ser, y dejaríamos de ser, y dejaríamos de cansar tanto o de herir tanto su corazón. Pero saben, dice la palabra de Dios que en algún salmo, que Dios se humilla para mirar a los hijos de los hombres. Se interesa en criaturas insignificantes como nosotros. Se acerca a seres tan pequeños como nosotros. Permite en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, que incluso nosotros levantemos la voz contra Él o murmuremos contra Él. Bueno, si eso no es humildad, entonces por favor díganme que lo es, ¿verdad? Pero Dios es humilde y paciente y amoroso con nosotros. Y se acerca y se inclina desde allá, desde su inmensidad y su gloria. Se inclina para tener una relación con personas tan poco importantes como lo somos nosotros. Él es importante, nosotros no lo somos. Pero Dios nos dice, quiero tener una relación contigo. Eso es humildad pura, humildad en el máximo sentido y significado de la palabra. Dios es manso y humilde de corazón, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunas personas dicen, no, ahí se refiere al espíritu del hombre, pero bueno, ¿quién da esas cosas a fin de cuentas? Lo da Dios, el Espíritu Santo es quien da estas cosas, da poder, amor y dominio propio. Estas cosas no vienen del corazón del hombre, estas cosas provienen o fluyen única y exclusivamente del Espíritu de Dios. Ahora, algo que quiero que tengamos en cuenta es que no solamente estas cualidades que vemos aquí en Efesios 5:22 son la totalidad del fruto del Espíritu. Creo que son cosas muy significativas que Pablo escogió para representar aquí en este pasaje, por cuanto los gálatas necesitaban entender estas cosas, pero en otras partes de la Biblia encontramos otras cualidades que son parte de Dios, que fluyen de Dios y que solamente por su obra en nosotros es que nosotros podemos llegar a manifestarlas o a mostrarlas. Por ejemplo, Efesios 5:9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La justicia, la bondad y la verdad son parte del fruto del Espíritu Santo que lo encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Cuál es entonces la meta de Dios con cada uno de nosotros, mis hermanos? Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere producir en nosotros un carácter semejante al suyo. Dios quiere que así como Él es amor, nosotros también aprendamos a vivir en amor. Dios quiere que también nosotros manifestemos paz, paciencia, gozo, fidelidad, mansedumbre, dominio propio en nuestras vidas. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros podamos exhibir esas cualidades que están solamente en el corazón y en el carácter de nuestro Dios. Así que tenemos que hacernos entonces la pregunta para ir finalizando nuestro estudio. ¿Cómo entonces se puede lograr esto en la vida? ¿Cómo es que nosotros podemos lograr manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo? Bueno, es una pregunta un poco contradictoria con lo que hemos dicho, ¿cierto? Porque de alguna manera hemos dicho que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No proviene de nosotros, ¿verdad? Si no proviene de nosotros, entonces es necesario depender de Él.
algo. La manera como este fruto se puede exhibir en nuestras vidas, primero es si tenemos a Cristo en nuestros corazones. Lo primero es, si ya somos hijos de Dios, entonces no voy a decir que el fruto se va a manifestar, debo decir que el fruto ya debería estarse manifestando en cada uno de nosotros. Si yo ya soy un seguidor de Cristo, si he confiado en el sacrificio de Cristo por mis pecados, en mi vida debería estarse exhibiendo hasta cierto punto o en cierto grado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Solamente, mis hermanos, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es el Señor Jesucristo quien hace morar en nosotros su Espíritu. Y ya hemos dicho que este fruto es el fruto del Espíritu, o sea, lo produce el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, ya en nuestras vidas se está evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Ahora, si yo miro y examino mi propio corazón y digo, bueno, yo en verdad no he puesto mi confianza en Jesucristo como mi Señor y Salvador, no puedes dar el fruto del Espíritu. Necesitas confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Pero si yo ya tengo a Cristo en mi vida y yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, entonces el fruto ya se está manifestando en nuestros corazones. Mis hermanos, es imposible que un hijo de Dios no exhiba las cualidades del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu de Dios está morando ya en su corazón. Y la vida de Dios reside en ese corazón. También es cierto, y esto es para que no desfallezcamos o nos desanimemos, que debemos recordar que el fruto del Espíritu también es algo que se desarrolla en nuestras vidas a través de un proceso. El fruto del Espíritu es algo que se desarrolla en nuestras vidas. Entonces vamos a ver que cuando un árbol es plantado como digo, y ese árbol empieza a crecer y a desarrollarse, llega un momento oportuno en que el fruto se va a ver exhibido en la vida de ese árbol. Es lo mismo en nuestra vida como creyentes. No podemos esperar de primerazo, ¿cierto?, una vida perfecta como la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es parte de un proceso de crecimiento. Es parte del desarrollo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Él nos está formando y Él utiliza muchas cosas para hacerlo. Hay una obra interna en nuestros corazones que el Espíritu Santo está haciendo desde que vino a morar en cada uno de nosotros, pero también vamos a ver que el Espíritu de Dios o Dios utilizan situaciones y circunstancias externas en las cuales somos puestos para que el fruto se exhiba, para que el fruto salga a la luz, para que el fruto se muestre con absoluta claridad. Y muchas de esas situaciones, mis hermanos, van a ser situaciones poco agradables, situaciones muy difíciles, situaciones muy duras, pero son las oportunidades que el Señor va a utilizar para formarnos con su poder, con su gracia, su sabiduría, para que esa vida de Cristo se vea reflejada a través de cada uno de nosotros, para que el fruto del Espíritu Santo se muestre a través de cada uno de nosotros. Entonces, si ya somos creyentes, ya deberíamos estar manifestando algo del fruto del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, no se espera de ninguno de nosotros perfección. Entendemos que estamos en un proceso de crecimiento. Miren, ni siquiera el mismo apóstol Pablo decía que en su vida se manifestaban plenamente estas cosas. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que está detrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, confiemos, ¿cierto? Confiemos en que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cómo se puede producir la paciencia en nosotros, por ejemplo, adelantándome un poquito al tema? ¿Cómo se puede producir en nosotros la paciencia si no hay experiencias que exijan de nosotros que mostremos la paciencia, ¿verdad? Es en medio de las tribulaciones, de las pruebas de la vida, de las circunstancias difíciles, cuando Dios ejercita en nosotros la paciencia por su Santo Espíritu que nos ha concedido.
Entonces, dos cosas. Ya deberíamos manifestar algo del Espíritu si somos creyentes, pero también seamos pacientes porque Dios está trabajando en nuestras vidas. La tercera cosa es que no debemos perder de vista, mis hermanos, que siempre va a haber una lucha. Siempre va a haber una lucha en nuestros corazones entre nuestra propia naturaleza pecaminosa o los deseos que el Espíritu Santo quiere que se manifiesten en cada uno de nosotros. ¿Cuándo se acabará esa lucha? Cuando estemos allí, en la presencia de nuestro Señor. La victoria está en que cada día entreguemos nuestra vida al Espíritu para que Él la controle, o que por el contrario nos dejemos llevar por nuestros deseos. La victoria está en que nuestros deseos sean sometidos, ¿cierto?, reducidos, y que el Espíritu Santo cada día gane más y más en nosotros, crezca su dirección y su control de nuestras vidas. Y la cuarta cosa, mis hermanos, y aquí me voy a detener un poquito más que en las anteriores, es que debemos permanecer de una manera continua en comunión con el Señor. Si hay una responsabilidad que tenemos dentro de todo este proceso, y tenemos que distinguirla bien. No somos nosotros los que producimos el fruto, ¿cierto? No somos nosotros los que hacemos que estas cosas crezcan en nuestra vida, no somos nosotros las que la desarrollamos. Esto solamente es obra del Señor, pero Dios sí delega una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y esta responsabilidad la encontramos en Juan capítulo 15, versículo 5. A la vez que el Señor Jesucristo nos está diciendo que solamente a través de su vida es que se puede hacer algo que sea honroso ante los ojos de Dios, también el Señor Jesucristo nos está diciendo: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense que aquí están las dos cosas, ¿verdad? No podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo. No podemos hacer absolutamente nada sin Cristo. Nada de valor ante los ojos de Dios. No podemos hacer absolutamente nada. Entonces, como es Dios quien provee todas estas cosas, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos permanecer en Él. ¿Qué significa esta idea de permanecer en Él? Significa, mis hermanos, que de manera consciente, constante, continua, necesitamos estar confiando en Jesucristo y dependiendo plenamente de Él para el desarrollo de nuestra vida espiritual. La primera cosa que implica este permanecer en Jesucristo tiene que ver con esa confianza y dependencia de Cristo. Y como decía antes, no solamente de la salvación. Señor, la mayoría de los cristianos hemos reconocido: yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito a Jesucristo, necesito al Salvador. Señor, sálvame, perdona mis pecados. Y Dios viene y nos salva. La mayoría de nosotros no necesitamos mayores explicaciones en cuanto a eso, porque es algo que ya hemos vivido, ¿verdad? Hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Pero otra vez, en el día a día de nuestra vida, en nuestro diario andar, muchas veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que producir por nosotros mismos un fruto que sea agradable ante los ojos de Dios. No, la primera parte de permanecer es recordar continuamente que solamente en una dependencia de Dios es que podemos dar el fruto que Dios espera. Y como nosotros necesitamos depender de Dios, como no podemos sin Él, entonces Dios nos ha dado algunos recursos que nos ayudan a permanecer en Él, a confiar en Él, a descansar en Él, a mantenernos en Él, morar en Él. ¿Cuáles son esos recursos? El recurso por excelencia, mis hermanos: la palabra de el Señor. El recurso por excelencia, que es la palabra de Dios. No hay otra manera, mis hermanos, de permanecer en Cristo si no es a través de la fe en su palabra. No hay otra manera. Yo suelo decir, creo que ustedes me han escuchado varias veces, que nosotros
vemos a Dios, ¿cierto? Lo vemos a través de Jesucristo, ¿cierto? Pero ¿cómo vemos nosotros a Cristo? ¿Cómo podemos tener comunión con Él? Dice la Biblia que Cristo está presentado, el rostro de Cristo claramente presentado para nosotros en las Santas Escrituras. Así que, mis hermanos, para nosotros permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en su palabra. La palabra permanecer, otras traducciones de la Biblia la traducen como morar, ¿sí? Significa hacer una habitación permanente, nuestra vida, hacer una habitación permanente de ella en la palabra de Dios. Y fíjense cómo lo dice Jesús: yo permanezco en vosotros, ustedes también deben permanecer en mí. Yo moro en ustedes por medio del Espíritu Santo. Ustedes deben morar en mí. ¿Qué significa eso? Que mis oídos deben escuchar las palabras de Dios. ¿Qué significa eso? Que mi corazón debe creer la verdad de Dios permanente y continuamente. ¿Qué significa eso? Que yo debo meditar en la palabra de Dios de manera permanente y continua. Eso significa permanecer en Jesucristo. No es solamente confiar, claro, ya dije, confiar en Él y depender 100% de Él, pero confiamos en Él y dependemos 100% de Él cuando moramos permanentemente en la palabra de Dios. Y un versículo que nos ayuda a entender esa idea, que yo sé que todos conocemos también muy bien, es el Salmo número 1. ¿Recuerdan? ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, no mora en todos esos otros lugares, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que medita en la palabra de Dios de día y de noche, el que mora en la palabra de Dios, el que su mente persevera en la palabra de Dios, es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, por la fe, permanecemos en Cristo por la fe, sin apartar nuestra mirada de nuestro Salvador, pero permanecemos en Cristo también por la palabra, porque encontramos a Cristo representado en las Escrituras. Él es la palabra eterna de Dios. Y la tercera cosa, mis hermanos, es que necesitamos permanecer en Él a través de la oración. Es la forma como nosotros expresamos a Dios de manera práctica y directa nuestra continua dependencia y necesidad de Él todos los días. A través de la oración, ¿qué es lo que nosotros estamos reconociendo? Fíjense, cuando nosotros oramos, ¿qué reconocemos? Nosotros reconocemos: yo no lo puedo hacer. Cuando yo oro, básicamente lo que yo estoy diciendo es: no puedo hacerlo, Señor, yo te necesito. Tengo el problema gigantesco, yo no puedo resolverlo, Señor, te necesito. Y acudo a mi Padre, le digo: Padre, te necesito, ayúdame, tengo sed de ti. Padre, produce en mí paciencia en medio de esta prueba y tribulación que estoy experimentando. Padre, dame paz y serenidad en mi corazón. Yo no puedo hacerlo. ¿Qué brota de mi corazón? Las obras de mi corazón, ¿cuáles son? Ansiedad, angustia, depresión, tristeza, soledad. Eso brota de mi corazón. Pero cuando vengo en oración a Dios y le digo: Padre, te necesito, no puedo, dependo de ti, es en ese momento cuando renunciamos a nosotros mismos, a resolver las cosas por nosotros mismos, y empezamos a depender y a confiar plenamente en nuestro Señor. Padre, yo no sé perdonar, ¿cierto? Padre, soy iracundo. Padre, soy soberbio. Padre, necesito humildad en mi vida. Padre, ayúdame a no guardar rencor, lo que sea, ¿sí? No solamente situaciones externas, problemas, sino nuestro pecado, ¿cierto? No podemos por nosotros mismos, mis hermanos. Entonces necesitamos urgentemente permanecer en Dios. Otra vez, ¿cómo permanecemos en Dios? Por la fe,
en Jesucristo, sin apartar la mirada de Él, morando permanentemente en la palabra de Dios, que la palabra de Dios llene nuestra vida, nuestros pensamientos, sature nuestro ser, que cuando otros pensamientos llegan, la palabra de Dios salga y ponga como una bandera, ¿cierto? Que diga, esta mente me pertenece, Él mora en la palabra, Él vive en la palabra, y finalmente, mis hermanos, que permanezcamos en la oración. ¿Saben por qué no exhibimos más el fruto del Espíritu? Porque no estamos mirando a Cristo, porque no estamos orando en la palabra de Dios, o porque hemos relegado la oración a un lugar allá, olvidado, ¿cierto? Necesitamos depender cada día más y más de nuestro Señor. Y si no podemos orar, porque la mente no nos deja, o porque el deseo de orar en nuestros corazones está bastante apagado, entonces tenemos que empezar por orar, ¿cierto? Y decirle al Señor, Señor, no quiero orar, ¿cierto? Quiero estar allá viendo Netflix todo el día, ¿cierto? Quiero estar haciendo otras cosas que no son honrosas delante de ti. Esa tiene que ser la primera oración. Señor, produce en mi corazón el deseo para orar. No me provoca leer la Biblia. Hermano, tiene que decirle al Señor, Señor, produce en mi corazón un anhelo por tu palabra. Estoy dejando de mirar a Cristo para mirar otras cosas. Señor, ayuda a esta fe débil, ¿cierto? Esta fe insignificante, a esta fe que se distrae del objetivo, y ayúdame a poner mi mirada plenamente en ti cada día de mi vida. Mis hermanos, que el Señor obre en nosotros este fruto precioso del Espíritu Santo, y que Dios se regocije al ver en nuestras vidas este fruto del Espíritu Santo. Oramos.